Señora magistrada de la Corte Constitucional, doña Cristina Pardo Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Bueno, doctora Cristina, una ardua batalla la suya por defender, al menos en una parte esencial, la vida de los niños que están por nacer. Sus colegas, los mayorías de la Corte, dijeron que no, que el aborto se podía producir en cualquier momento antes del nacimiento de la criatura, lo que a nosotros personalmente nos parece un absurdo filosófico y nos parece una burla al derecho a la vida que consagra la Constitución Nacional. Pero lo que interesa aquí es su punto de vista, cuáles eran las bases esenciales de su ponencia y por qué se hundió. Pues mire, pues recuerdo brevemente el caso. Era una mujer de 33 años que esperaba un bebé. Estaba más o menos en el mes 5 cuando le detectan una malformación en el feto. Los médicos le explican que no es una malformación incompatible con la vida. Y las causales, una de las causales respecto a las cuales la Corte Constitucional en el año 2006 despenalizó el aborto, fue por caso de malformación incompatible con la vida, es decir, inviabilidad del feto, o sea, el feto no iba a sobrevivir. Pero en este caso no era esa la situación. En este caso era un feto que traía una malformación, pero que no era incompatible con la vida. Tampoco era muy claro, no se sabía exactamente cuáles eran los problemas que iba a padecer este bebé, porque pues los médicos dijeron que podría ser una gama de posibilidades, desde unas cuestiones muy leves, muy tenues, hasta incapacidades más graves. Entonces, pues el caso no encajaba dentro de las causales de despenalización del aborto de la sentencia de 2006, así lo habían certificado los médicos, especialmente el médico de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, en el Hospital San José, y pues no estábamos frente a una de las causales autorizadas. Entonces, la señora pone una tutela y el juez ordena el aborto como medida cautelar. Entonces, pues mi ponencia venía analizando varias cosas. En primer lugar, si un juez puede decretar el aborto como medida cautelar. Segundo, si pues la discapacidad puede ser una causal para abortar. Y en tercer lugar, si en estados muy avanzados del embarazo era razonable abortar o no. La ponencia pues venía en consonancia con la jurisprudencia sobre la protección de las personas en discapacidad, la inclusión social de que deben ser objeto, y por esa razón pues descartaba el aborto por discapacidad. Y con respecto al plazo, pues también habíamos hecho un estudio de derecho comparado en donde se demostraba que casi todos los países del mundo tienen límites para la fecha en la que se puede practicar el aborto, más allá de la semana 24, que son los 6 meses de embarazo. Todos los países consideran, o casi todos los países consideran, que pues ya no puede ser legal abortar. Esa era pues a grandes rasgos la ponencia. ¿Y por qué esa ponencia sobre esas bases tan firmes y tan sólidas? Porque déjeme un pequeño paréntesis. Si a los 6 meses o a los 7 o a los 5 o a los 4 se descubre que el niño va a tener una deficiencia y lo matan, porque el aborto es matar un niño. Eso pues de la interrupción del embarazo es una manera de ocultar lo que hay en el fondo, que es matar un niño que está por nacer, que usted sabe que tiene la plenitud de sus derechos con la condición suspensiva de que nazca vivo, pero tiene la plenitud de sus derechos desde el momento de la concepción. Si eso es así y lo pueden matar en el vientre materno, ¿por qué no lo pueden matar después de que nazca? ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista o de la filosofía o de la biología entre un niño que está por nacer y un niño que ya nació? No lo vemos claro y entonces estaríamos llegando a la eugenesia pura, al nazismo puro, y para solamente admitir las criaturas que promuevan la majestad de la raza o la exaltación de la raza. No, los niños con alguna disminución son niños que tienen pleno derecho a la vida y son criaturas que en muchas ocasiones dan verdaderos ejemplos de vida plena a los que teóricamente son plenamente capaces. Cuéntenos cómo fue ese debate y por cuáles razones fue derrotada la ponencia suya. Pues el debate pues giró en torno a los temas que yo le expliqué. La ponencia mía venía diciendo que pues después del mes sexto del embarazo, en la semana 24,
cuando los niños son viables extrauterinamente, es decir, pueden vivir autónomamente sin depender de su madre, pues no había ninguna razón para que la interrupción voluntaria del embarazo, como dicen ahora las personas, pues se produjera por aborto, que pues también se podía producir simplemente por propiciación del nacimiento, propiciando el nacimiento, no había ninguna necesidad de causarle la muerte al bebé que iba a nacer. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de violación, la madre ya había tenido un tiempo suficiente para tomar la decisión, pues no hay ninguna razón para en ese momento no negarle la vida al niño. Digamos que mi ponencia partía, para que la audiencia también me entienda, partía de que existe una jurisprudencia obligatoria, porque la jurisprudencia de la Corte es vinculante según está establecido. Entonces, pues yo partía de la vinculatoriedad o de la obligatoriedad de la sentencia C-355 de 2006, ¿sí? Aunque yo pues no la comparto, y por eso también aclaré mi voto en ese punto. Pero yo partía de que esa era la jurisprudencia obligatoria y de que había 3 causales en las que, digamos, ya la jurisprudencia había establecido que pues era legal abortar. Pero entonces, partiendo de esa base, pues yo propuse establecer los límites en el tiempo, y propuse, pues no, y aclaré que en este caso no se trataba de la causal de inviabilidad del feto, sino que se trataba de otra situación, que era la de discapacidad del feto, y que por lo tanto pues no se habían cumplido las condiciones de la sentencia. Pero pues la mayoría no lo estimó así, la mayoría incluso estuvo de acuerdo con que un juez puede ordenar el aborto como medida cautelar, lo cual pues con toda sinceridad es una barbaridad jurídica, porque además impide, digamos, el ejercicio del derecho de defensa de las partes demandadas, de la EPS o las IPS o de los médicos que estuvieron involucrados. Simplemente decide el proceso en el primer acto procesal que tuvo lugar en este caso al día siguiente interpuesta la demanda, y pues digamos, siendo una medida irreversible, pues los abogados sabemos que no puede ser decretada como medida cautelar, pero pues la mayoría de la sala consideró que sí, que digamos, ante la presencia de un feto que viene con algún pronóstico de posible discapacidad, lo que procedía era el aborto inmediato, como medida cautelar. Como medida cautelar, eso, perdóneme, pero suena como a una ironía sangrienta, ¿no? Como medida cautelar matamos al niño. Y entonces, si más adelante llegamos a la conclusión de que la medida cautelar no debía proceder, ¿qué hacemos? ¿Lo resucitamos o qué hacemos? Esto es una cosa sencillamente grotesca. ¿Cómo le parece? Matar una criatura como medida cautelar. Irreversible. Pero hágame el favor, eso es una ironía sangrienta, magistrada. Sí, pues solo 3 estuvimos en la otra posición. Pero claro, solo 3 magistrados estuvimos en la otra posición. Increíble. Y entonces el tema de la discapacidad, usted nos dice que no está aprobada cuál era la discapacidad y que los médicos discutían. Pues yo conozco muchos casos de médicos que estaban pensando que el feto venía con problemas. La situación de la madre fue muy dura, había que tenerlo de todas maneras y resulta que el niño nació espléndidamente. Me estoy refiriendo a un caso específico muy cercano a mis afectos, y el niño hoy es un brillante estudiante universitario y dice que venía probablemente con una discapacidad, probablemente, y con ese lenguaje sacrificar una vida. No, magistrada, esto no puede suceder, esto parece una pesadilla, y la decisión como medida cautelar, sí es perdóneme, pero es un pésimo chiste, El juez decreta como medida cautelar que maten al niño, como medida cautelar, pero por Dios, magistrada. Pero uno se pregunta, ya sabemos que la mayoría de la sala dijo lo contrario. ¿Con qué argumentos centrales rebatieron los argumentos suyos? Pues lo que yo entendí es que ellos consideraron que esto era, por ejemplo, si una persona tenía un problema de salud inminente y necesitaba una operación urgente para no morir, entonces que el médico, que el juez podía ordenarla como medida cautelar para evitar que se muriera, que estábamos en un caso similar. Esos fueron, digamos, los argumentos que yo vi durante el transcurso de la decisión. Más o menos consideraron pues que era necesario proteger la posición de la madre, es decir, es que toda la reflexión
está anclada en los derechos de la madre, ¿sí? Toda la decisión, digamos, de la posición pro aborto está anclada en los derechos de la madre, sin ninguna mirada sobre ese ser humano que está en el vientre materno, porque pues como la ciencia lo ha demostrado hoy en día con toda claridad, desde el momento de la concepción estamos en presencia de una vida humana, de una vida que tiene el genoma humano, es decir, la genética ha mostrado que el cigoto tiene el genoma humano, los 23 pares de cromosomas, y además de eso tiene un ADN que lo distingue de todos los demás seres humanos, incluso el de su madre. O sea, es un ser humano distinto de la madre, que no es una parte de ella, es una constatación obvia cuando una madre da a luz o tiene un aborto, después de eso no le falta nada, está completa. Luego el cigoto no es una parte de ella, ¿sí? El cigoto es una dependencia ambiental respecto de su madre o de una incubadora o de otra madre, porque ahora los avances de la ciencia muestran que puede haber maternidad subrogada o alquiler de vientres, como dicen, son, digamos, cuestiones que han demostrado que lo que hay es una dependencia ambiental, pero no una dependencia en el plano del ser. Entonces, pues realmente estamos en presencia de un ser humano y pues en los seres vivos la vida y el ser se identifican. La vida para el viviente es su propio ser. Entonces, pues la protección de la vida implica la protección del ser concreto que está ahí, es decir, la protección del niño que está por nacer. Eso pues digamos es lo que pues no se consideró a fondo, me parece a mí, en la posición mayoritaria. Imposible tratar el tema con mayor rigor y con mayor claridad. Y las mujeres que hablan del aborto dicen es que tengo derecho a hacer de mi cuerpo lo que quiera, y decimos de su cuerpo haga lo que quiera, pero es que hay otra vida, hay otro ser, y un ser pleno, completo, que simplemente tiene una dependencia transitoria en un proceso biológico, pero es un ser que tiene que ser respetado. Los derechos de la madre sí, y los derechos del niño ¿qué? Entonces nadie habla de los derechos del niño, y entonces ahora por una malformación, hágame el favor, como medida cautelar los jueces pueden ordenar la supresión de una vida simplemente porque se cree que el niño puede tener deformidades sin decir cuáles, que no son incompatibles con la vida. Entonces, pues, ¿cuántos son los niños que nacen con dificultades y que son la gloria, la alegría de un hogar, y que son la razón de vivir de tantas personas que se dedican a esos niños? Lo otro es la eugenesia, lo otro es el nazismo, lo otro es la consideración de que hay que defender la raza por encima de todo y que hay que tener seres perfectos. ¿Perfectos en qué? ¿Perfectos en qué? En fin. Doctora Cristina Pardo Schlesinger, guardaremos como un tesoro estas declaraciones suyas y esperamos que algún día la Corte Constitucional tenga una mayoría de personas que opinen como usted, es decir, que estén dispuestas a defender la vida por encima de toda consideración. Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, gracias a usted por esta lección que nos ha dado. La guardaremos como un tesoro. Muchas gracias, doctor Londoño, le agradezco mucho la oportunidad que me dio de hablar ante la audiencia.